Saludos cordiales docente, mi nombre es Angie Stephanie Bonumilian. En esta oportunidad les voy a narrar la obra titulada Mi planta de naranja lima de José Mauro de Vasconcelos, que consta de dos partes. Primera parte. La historia comienza cuando Totoka, hermano menor de CC, venía enseñándole cosas de la vida, pero CC también por su parte iba aprendiendo por sí solo, como por ejemplo cantar, porque consideraba que era bonito y también decía que al crecer quería ser sabio y poeta. Una vez le dijo a tío Edmundo que iba a leer, y cuando tío Edmundo le hizo leer de un periódico se quedó asombrado porque a su corta edad ya podía hacerlo a la perfección. Entonces por ello decidió regalarle un caballito de madera. CC también fue un niño muy travieso, curioso, y a veces también se paraba haciendo bromas a sus vecinas o incluso decía en algunas ocasiones malas palabras. Sin embargo, su familia en muchas ocasiones no lo comprendía y es por ello que lo castigaban y entre otras veces también le pegaban. En su casa cada hermano mayor cuidaba de uno menor. Se jugaba mucho con su hermano. Totoka, pues él tenía mucha imaginación. Algunas veces jugaban al avión, otras veces al zoológico en el jardín, imaginando jaulas de monos, de leones, panteras, entre otros animales. Entonces estaban en busca de una nueva casa y tocaba verla. CC y sus hermanos quedaron encantados, aunque esta era todavía un poco más pequeña. Decidieron desatar el alambre que sostenía un portón y corrieron cada uno a los árboles que observaron. Gloria se acercó a Mangueira, Antonio a una de tamarindo y CC estaba triste porque pensaba que ya no había una para él. En donde Gloria le dijo que vaya a ver más al fondo, que capaz iba a encontrar otro. Y encontró algunos, pero ninguno le gustaba, por lo que decidió quedarse con la pequeña planta de naranja. Entonces, después de eso, sintió que la planta como que le hablaba, escuchaba voces, y desde ese momento él pudo sentir una conexión muy especial y decide que va a ser suya, por lo que le pone de nombre y le dice Minguiño. Después se tenía miedo porque pensaba que Luciano no iba a ir con ellos. Él era su murciélago, pero luego su tío Edmundo lo tranquilizó diciéndole que eso no pasaría, pues que Luciano sí iba a ir con CC. Se supo después de que el dueño de la fábrica había mandado un camión de juguetes y que este se iba a repartir a las 8 en el casino Bangú. Pensó en llevar a su hermano pequeño Luis y fue a contárselo a Gloria, la cual le dijo que no porque no tenía tiempo, estaba muy ocupada, pero CC insistió, pero no tuvo una buena respuesta. Entonces CC había prometido llevar a Luis, por lo que decide alistarlo, peinarlo y había quedado para él muy bonito. Gloria entonces al observar esto no estaba de acuerdo porque creía que era muy pequeño para que pueda llevar a su hermano. Entonces le dijo a CC que iba a pensar en algo para poder ayudarlo. Luego vio a don Pasión, el cartero, y le pidió que si podría llevarlo de favor. Entonces este aceptó, pero después cuando llegan a la carretera del río de San Pablo, él mencionó que estaba muy apurado y prácticamente los dejó allí, por lo que tuvieron que irse a pie y eso retrasó también su llegada. Cuando llegaron, don Coquito pues ya se encontraba cerrando las puertas y se preguntó si es que había ya acabado todo, el cual le dijo que sí y que más bien que para la próxima tenían que venir un poco más temprano. En lo que su hermano empezó a llorar y dice que se sentía muy triste pues al ver esa situación, ¿no? Por lo que le prometió de que algún día comprarían un coche muy bonito como el de don Manuel Valadares. Después la cena fue muy triste, pues casi nadie comió y al día siguiente también CC fue a revisar sus zapatillas para ver si es que de repente algún regalo le habían dejado, pero realmente no había nada. Entonces en lo que él atina a decir que es una desgracia tener a un padre pobre, en lo que su papá escuchó y solo se fue, en donde Totoka le había dicho que era su culpa porque lo había hecho sentir mal. Pero CC dijo que no había tenido ninguna intención de eso, sino que él no se había percatado. CC, al sentirse culpable de ello, pues decide
agarrar su caja de lustrar zapatos para poder ir a la calle y así poder conseguir dinero. Pero cuando salió pues no encontraba a nadie. Pero después don Coquito se acercó para que le lustrara los zapatos y se asombró también al verlo que estaba trabajando en Navidad. Este le pagó y CC siguió continuando buscando a más personas para poder lustrar sus zapatos. En lo que también pasó un coche muy lujoso y pidió que a veces que le podían dar una manita. En lo que la madre que se encontraba en ese carro pues se conmovió al verlo, ¿no? Y el señor era un incrédulo que le llamaba que era un niño de los que se aprovechaban de su edad y todo ello, ¿no? Entonces él se negó, por lo que siguió caminando. Pero después el niño que también iba en el coche fue corriendo tras de él y le dio unas monedas diciéndole que su mamá le había dado, pues su mamá no creía que él era un mentiroso. El cual no le dio tiempo ni de agradecerlo porque ahí nada más el niño se fue. Ese estaba muy conmovido y llegó cerca de la casa de los Villas Boas, una enorme casa donde estaba Sergio también con una bicicleta que le habían regalado por Navidad. Y le preguntó a CC cómo le había pasado, si es que le habían regalado algo, y él solamente atinó a responder tristemente que no había sido lo mejor pues para ellos, por lo que su papá se encontraba sin empleo. Entonces Sergio le invitó a comer a CC y también le dijo que le llevara algo para sus hermanos, ¿no? En donde descubre también, ahí lo ve con la caja de zapatos de ilustrar y le dice que porque estaba trabajando. Y cuando le dice que necesitaba mucho dinero para poder, pero no podría contarle el por qué. En lo que Sergio le dice que él le daba 10 cruzeiros para que ilustrara sus zapatos. Él se niega porque dice que no cobraba a sus amigos, pero entonces este le dijo que le prestaba y que luego se le devolvía e incluso le podría pagar con bolitas. Entonces ese en ese momento sintió mucha alegría. Se fue a comprar el paquete de cigarrillos, por lo que después decidió entregárselo a su papá. Lo encontró solo, le da los cigarrillos y pues el papá solamente atinó a sonreír porque sabía lo que le había costado conseguir el dinero a su hijo, ¿no? CC se puso prácticamente a llorar y le pidió disculpas porque no había sido su intención de que escuchara hablar de él de esa forma. Después se llegaron a mudar. Era casa nueva, vida nueva, esperanzas simples, como así le decía. CC le prometió a su planta Naranja Lima que le iba a poner muy bonita y que ningún árbol iba a poder llegarla a sus pies. Allí él, al comienzo comenzó a portarse bien, pues quería impresionar a sus vecinos, ¿no? Pero creo que eso no le duró mucho porque después en una tarde asustó a una mujer llenando una media y haciéndola pasar como si fuera una cobra. Cuando pasaron los gritos de la mujer, del susto que había pasado, empezó a salir la gente, su mamá, sus hermanas, y después al darse cuenta pues que solamente se trataba de una pesada broma porque también la señora estaba embarazada y ya tenían más o menos una imaginación de quién pudo haber sido, ¿no? Entonces fueron en busca de CC, por lo que lo llegaron a encontrar en el cesto, ¿no?, de la ropa. Y la mamá de él le pegó muy duro esa vez. Después de ello, CC se fue a hablar también con su tío para comentarle de que él tenía como un pajarito que le decía ciertas cosas o que le hablaba. En el cual pues el tío Edmundo le decía que eso era normal porque era parte de su pensamiento y de su crecimiento. Luego Gloria llevó a CC temprano a la escuela. Cuando empezaron después a hablar con la directora, le dijo que al ver a CC le dijo que su escalón era muy pequeño, pues él era muy delgado y él atinó a decir que sí, pero que ya el 26 de febrero iba a cumplir incluso 6 años. Cuando ya iban a llenar la ficha de papeles, Gloria tenía que decir pues el nombre de su mamá y solamente dijo que era Estefanía de Vasconcelos, el cual CC lo rectificó y dijo que en realidad era Estefanía Pinagué de Vasconcelos.
Gloria pues se avergonzó y dijo que su mamá era hija de indios, pero que eso a CC pues no le importaba porque él se sentía más bien orgulloso de ser el único que tenía ese nombre en la escuela. Después de comentar la situación que atravesaba su familia a la directora, por lo que su padre pues no tenía empleo, le dijo que quería saber acerca de los uniformes. Entonces lo mandó con doña Eulalia para que le pudieran darle uno. Él ya estaba ya muy contento por el uniforme que tenía y porque iba a ir a la escuela. Por lo que le contó todo a su planta, Minguito, de cómo era y cómo le iba. Después, por lo que su maestra Cecilia le decía también de que era el mejor en el aula. Un día también decidió llevarle una flor a la maestra, que muy emocionada pues lo había recibido, porque también le dijo que estaban muy bonitos y que era muy caballero de su parte al darles, ¿no? Y después, si CC esperaba que su mamá lo recogiera, pues ella se encontraba muy cansada porque prácticamente se la pasaba trabajando mucho. En lo que también CC nota que el cansancio de su mamá, y aún así le sigue contando de cómo él era en el aula y decía que también él era más estudioso, y todo iba bien, ¿no? Hasta que Godofredo, quien era el jardinero, entró a la clase, habló con la maestra y más o menos ella sabía lo que había entrado a hablar con ella, ¿no? Después su mamá es también que se entera y al salir lo miró con tristeza, pues porque ya sabía a lo que se refería. Entonces la maestra Cecilia quería hablar con CC acerca de lo que había hecho, ¿no? Él le comentó entristecido y pensaba que cuando tenía que al llevarle la flor pues era un gesto que no hacía nada de malo al hacerlo, ¿no? Entonces la maestra le dice que tiene un corazón muy bonito y pues solo atinó a decirle que le prometiera, mejor dicho, de que no vuelva a agarrar flores de que no son de él, pues para poder llevarse. Y el cual él aceptó. Lo que CC había aprendido eran los días de la semana. Entonces un martes no fue al colegio y estuvo dando vueltas por la calle. Luego fue a la iglesia en donde don Zacarías le preguntó que por qué había faltado al colegio. Y pues él solo atinó a responder diciendo que la maestra era quien había faltado. En ese momento también le pidió los cabitos de vela en donde los reunió los pedacitos así rápidamente porque quería ver de lejos quién se iba a resbalar, sin percatarse que la persona en quien se iba a resbalar era doña Corina, la amiga de la mamá de CC. Entonces cuando ella ya se había resbalado, ya se encontraba en el suelo diciendo groserías y por lo que CC atinó nada más a irse corriendo. Luego CC escuchó cantar a un hombre y lo siguió, pero quien realmente quería que cantara era Fanny. Cuando llegaba a esa parte donde decía en una celda he de verte morir, la gente empezaba a salir de sus casas y compraba un folleto. Él cantaba y Sensei iba aprendiendo, en donde él dijo: déjeme cantar, usted canta la parte fuerte y yo entro con la voz en la parte más dulce. Las muchachas venían corriendo a comprar y Ariobaldo tomó la mano de CC para sellar su amistad y le dijo: hasta el martes que viene nos vemos, compañero. Segunda parte. Fue cuando apareció el niño Dios en toda su tristeza. Totoka y CC colocaban las mochilas en la espalda. Les gustaba la carretera Río San Pablo para hacer el murciélago, que era treparse por la parte trasera de los automóviles y sentir el camino y la velocidad del viento. A CC le faltaba treparse del carro del portugués. Era un carro lujoso, pues no, hasta que un día se lo propuso, porque Minguito le había dicho que no tenía coraje para eso. Entonces, de un salto, él ya estaba pegado ahí con todas sus fuerzas, hasta que en el transcurso del camino, pues el portugués lo descubrió
y le dijo que pensaba, que acaso no se había dado cuenta, en donde él lo llega a tomar de las orejas y pues a CC le dolía más la humillación que el jalón de orejas que le estaban dando, ¿no? Y también lo puso sobre sus rodillas y pues le dio una palmada con mucha fuerza, por lo que él solamente atinó a decir de que algún día pues lo mataría. Luego CC pues le contó todo esto a Minguito y este se convirtió, por así decirlo, en el caballo más bello del mundo y le decía: vamos, corre, corre, caballito, no pares. Llegó el tiempo de los vientos, llegó el tiempo de la cometa. Minguito ya había dado un estirón, por lo que pronto iba a dar frutos. La planta de naranja lima era precoz como CC. Los martes CC se juntaba a cantar con su amigo Ariobaldo y vendían todo. Por otro lado, pues en la escuela él tenía un buen comportamiento, era bueno y también además era el consentido, por así decirlo, de la maestra. Un día también vio las guayaberas de la negra Urgencia, pues ese era tan travieso que se llegó a trepar cerca para poder robar alguna de ellas. Iba a hacerlo despacio, por así decirlo, pero justo cuando estaba cerca para poder sacar el fruto, ella lo descubre y CC, al intentar escapar, pisó un vidrio y se le clavó en su pie. Desesperado corrió y fue donde Gloria, pero primero le dijo que por favor no le llegara a pegar, en lo que ella pues más bien intentó tratar de curarlo. Al día siguiente Gloria también lo llega a defender de los demás porque le querían pegar a CC. Le ayudó a calzar sus zapatillas y lo dejó en el camino hacia la escuela. De pronto en ese momento apareció el portugués y le preguntaba si es que se encontraba bien o si es que se había lastimado su pie, por lo que lo había visto cojeando, en lo que CC pues no intentaba responderle, ¿no? Y después él se bajó de su coche y le dijo para que lo llevaran a ver, y CC no quería, pues porque para él era prácticamente su enemigo, ¿no? Pero por el dolor no le quedó de otra que aceptar, en donde lo llevó a un médico del personal de fábrica, quien conocía muy bien a su padre de CC, quien le preguntó si su papá ya había conseguido empleo, y pues CC, con mucha vergüenza por el portugués, atinó a decir que no. Y después tuvo coraje de aguantar la inyección, ya que el portugués pues le había prometido que si él pasaba eso, él iba a obsequiar algunos caramelos, ¿no? Y él cumplió finalmente, pues es donde el portugués se convierte más bien en alguien que CC llega a querer mucho. Días después, CC salió con su cajón de lustrar zapatos y fue en busca del portugués. Él salió con el jabón entre la cara porque se encontraba afeitándose y le invitó a pasar a su lujosa casa. También le ofreció café con pan, pero él lo rechazó porque le dijo que tenía que ir a trabajar, porque si no su familia iba a pensar que solamente estaba haciendo travesuras y por ello le iban a pegar, ¿no? Le dijo también al portugués que no se ría y que era malo porque en Navidad él no había recibido regalos. Cuando CC le contó su historia, el portugués se puso triste al escucharlo y también pues se le llenaron los ojos de lágrimas y le prometió que nunca más dejaría que CC no llegue a tener un regalo. En ese lapsus también CC se le venían voces de Minguito, ¿no? Quien le reclamaba porque sentía que lo había dejado a un lado y que ahora su nuevo amigo, con quien pasaba más tiempo, por así decirlo, era el portugués. Esto también le contó a portugués, ¿no?, acerca de sus pensamientos. Eso se estaba convirtiendo como ya una rutina entre CC y el portugués. Y después el portugués le llega a preguntar si realmente había sido cierto de que cuando iba a crecer, pues le iba a matar. El cual CC respondió y dijo que pues no era antropófago, por así decirlo. El portugués se rió y le dijo que prefería que lo llamara Portuga, porque era un tipo de confianza entre amistad que ellos tenían, ¿no? CC se sintió feliz y recostó su cabeza sobre
en el brazo de Portuga y le dijo que no quería estar lejos de él porque cuando estaba cerca pues no le pegaban, y aparte que su presencia y su compañía pues lo hacía sentir muy bien a él. Un día Totoka le estaba enseñando a Cece a inflar un globo. De pronto Yandira, su hermana, entró violentamente a la sala y ella tenía la manía de darles de comer más temprano. La diabla estaba de mal humor, agarró y sacó de las orejas a Cece, donde él decía que no quería comer pues porque quería estar con su globo. El diablo se transformó dentro de Cece, como así él decía, pues él había atinado a decirle una grosería a su hermana, al cual ella lo escucha, agarró la mano del cuero que estaba encima de la cómoda y empezó a pegarle sin piedad. Cece seguía diciendo las groserías y también ella seguía en el mismo plan golpeándolo, ¿no? Hasta que llega Gloria a defenderlo, pues Cece había sido golpeado muy fuerte y Gloria atinó a decir de que no tenían piedad de él, que siempre lo maltrataban. Después de ese suceso, Cece logra ver a su padre triste, ¿no? Y pensó que con una canción pues lo iba a contentar. Una canción que había aprendido con don Ariobaldo. Pues él comenzó cantando bajito. Decía, yo quiero una mujer desnuda, bien desnuda. En eso su padre pues le tiró una bofetada porque no le pareció lo que había estado cantando. Y así fue una tras otra. Se le dijo inmediatamente que era un asesino, que mejor porque no lo mataba. Y el padre pues siguió continuándole, pegándole, pero esta vez con un síntoma. Después Cece le dijo a su mamá, bajito, que él no debió nacer, porque mejor se hubiera quedado así como si fuera un lobo. La mamá no lo acarició la cabeza y le dijo que todo el mundo debió de haber nacido, solo que a veces Cece es un poco travieso y también en otras ocasiones atrevido. Se necesitó más de una semana para que Cece se pueda recuperar del todo. Cece estaba casi siempre sentado al lado de su planta Minguito, perdido porque no tenía interés ya de nada. Llegó el día en el que ya podía ir a su escuela, pero no fue hacia allá porque lo que realmente quería era ir a ver a Portuga. Y fue hacia la confitería, donde lo encontró, y Portuga al verlo le preguntó que dónde había estado todo este tiempo. Pues él no quería hablar de ese tema allí y con los ojos casi llorosos le preguntó si podía ir a dar un paseo en el coche. Ahí fue donde le comentó que le habían dado muchas palizas. El portugués sintió pena y Cece siguió comentando lo que realmente había pasado, y también pues Portuga le dijo que había sido muy, muy grosero de su parte al decirle eso a su hermana, pero Cece solamente continuó diciendo todo sin omitir nada, e incluso también lo que había pasado con su padre. También dijo que Minguito era una simple pues naranjito, que ni siquiera daba ninguna flor. En cambio pues él consideraba a Portuga como su gran amigo. Le comentó también que a veces él tenía otras ideas para hacer consigo mismo, como haciéndose daño, por así decirlo, el cual le dijo que eso estaba muy mal, pues porque Cece todavía tenía una vida por delante, ¿no? Y atinó más bien a abrazarlo fuertemente. Después de ese suceso, Portuga le invita a pescar en el Guando y Cece se encontraba muy emocionado, que incluso hasta las penas se le habían pasado, ¿no? Transcurrieron ahí muchos momentos bonitos, e incluso Portuga también le dijo que tenía un árbol muy grande llamado Reina Carlota. Portuga también llamó a Cece para que puedan comer, pero primero le dijo que se bañara en el río porque estaba sucio. Al principio Cece no quería por vergüenza, y Portuga pensaba que era porque tenía vergüenza de que lo vieran desnudo, el cual él dijo que no, que en realidad tenía vergüenza de que vieran sus heridas y cicatrices de las palizas pues que realmente le habían dado. Después de ello hablaron de todo un poco, diciendo a Portuga que por qué mejor no compran, pues no le compra a Cece para que así sea su hijo. Pero Cece quería realmente eso, pero Portuga le dijo que
no, realmente aunque él quisiera no se podría hacer, pues porque las cosas no se solucionan de esa manera, pero sí le prometió que lo iba a tratar como si fuera un hijo y lo iba a querer también de la misma forma. Un día Totoka le pide a CC que le prestara 400 reis, en lo que CC al principio dijo que no. Pero Totoka le dijo que si lo hacía, pues le contaría dos cosas, ¿no? La primera era de que su papá ya había encontrado un empleo de gerente en la fábrica de Santo Aleixo y que por fin dejarían de ser pobres. Y la otra era de que su planta de naranja lima, por así decirlo, era la más bonita que su tamarindo. Pero realmente eso no fue lo que le quiso decir, sino que en realidad era de que la municipalidad iba a ensanchar las calles y que por lo tanto iban a cortar pues no su planta de CC. CC se encontraba muy triste por ello y dijo que y le preguntó a Totoka si es que siempre iba a estar con él, por lo que él no quería permitir de que corten su planta. En lo que le dio la plata a Totoka, la quería para ir a ver una película de Tarzán, ya que a CC pues no podía ir porque no lo dejaban, era muy pequeño. Entonces fue triste a contarle lo sucedido a Portuga, quien decidió que se haría cargo de llevarlo al cine para poder así cambiarle un poco su estado de ánimo. En la escuela la maestra Cecilia pidió si alguien quería ir a escribir una frase a la pizarra, en lo que nadie quería ir voluntariamente y por ello pidió a CC a ver si es que podría hacerlo. Entonces él se acercó y lo que escribió fue: falta poco para que lleguen las vacaciones. En ese momento llegó su compañero Jerónimo y pidió permiso para poder entrar, pues él llegó muy inquieto y también estaba comentando algo acerca de su vecino, como que si hubiera ocurrido un accidente. En ese entonces CC también escuchó y pidió que le repitiera, ¿no?, lo que había estado diciendo, y su compañero le dijo que el Mangaratiba había agarrado el coche del portugués en el paso de la calle, ¿no?, y que el tren había despedazado el coche. Entonces ese no podía creerlo, en ese momento se encontraba muy mal y la maestra se acercó a preguntarle pues qué le había pasado, ¿no?, qué tenía, en lo que él solamente quería vomitar y no hizo más que salir de su escuela y correr sin parar para poder llegar y poder saber algo. Llegó primero a la confitería pensando que tal vez su compañero había estado hablando mentiras, ¿no?, pero no encontró el coche del portugués ahí. Entonces don Ladislao lo sujetó con sus brazos, pero él estaba llorando diciendo de que no vaya para allá, que solamente había sufrido pues daños el coche. Pero CC en ese momento no le creía porque era casi imposible pensar de que no había sucedido una tragedia, ¿no? CC dejó de ir a la escuela, se deprimió bastante, llegó a pensar de que por qué el niño Jesús no lo quería, que ni siquiera se había puesto así cuando iban a cortar su planta, y ahora por qué le arrebatan a Portuga, ¿no? Totoka llegó a encontrar a CC y vio que tenía mucha fiebre. Lo ayudó a poder ir a casa pese a que él no quería. Durante 3 días estuvo sin conocimiento. Todos en casa estuvieron pendientes de CC. CC en ese entonces supo lo que era el dolor. El dolor no era, como él mencionaba, recibir golpes, sino el dolor era lo que le llenaba todo el corazón, con lo que la gente tenía a veces que morirse. Después de ello llamaron al doctor y le dijeron que examinaron, ¿no?, a CC y dijeron que había sido un trauma muy fuerte, que solamente podía seguir si lograba superar ese shock. Entonces Gloria y los demás pensaban que era por lo que Totoka le había dicho acerca de su planta, pero en realidad no era por eso. Incluso después los vecinos, la profesora y Ariobaldo fueron a verlo, diciendo de que nada era igual sin él, pero al parecer nada resultaba ser algo positivo para CC. Gloria le prometió también que nunca más iban a volver a pegarle, pero que por favor ponga de su parte para que pueda mejorarse. Después CC tuvo una pesadilla con su planta Minguito, pensando que el tren también quería asesinarlo, pues él había quedado realmente mal ante esa situación.
Poco a poco se fue dando cuenta que todo lo que pensaba era producto de su imaginación, como lo del zoológico, como lo de la planta que a veces escuchaba que le hablaba. Y después de ello, se fue tomando conciencia y fue recuperándose poco a poco. Después de toda la preocupación que la familia sintió por CC, pues parecía ya que una nube de paz volvería a reinar en su casa, ¿no? El papá de CC lo sentó sobre sus rodillas y le dijo que pues había momentos muy difíciles en la vida, que en algún momento pues CC también lo iba a pasar cuando fuera padre. Él ya había sido nombrado gerente, diciéndole que esta vez pues nada le iba a faltar, que su mamá ya no iba a trabajar y que incluso iban a viajar mucho y iban a pasar más tiempo en familia, ¿no? CC, pese a eso, al escuchar eso, pues no se sentía muy cómodo. Para él su padre había sido Portuga, pero lamentablemente él ya había muerto. Y pues también para ese entonces ya habían cortado su planta de naranja lima. Finalmente CC hace como una confesión donde le decía a Portuga que él había sido quien le había enseñado la ternura de la vida, que aunque los años ya habían pasado y pues que él ahora ya tenía 48 años, pero a veces sentía como que una impresión de que él todavía en algunas ocasiones seguía siendo un niño, ¿no? Preguntándose por qué les cuentan cosas a las criaturas, y donde también le decía que a él le habían contado pues demasiado pronto.